Como siempre, eh, vamos a iniciar con una clase más y por supuesto, el objetivo es que tú puedas ir practicando este hábito en tu vida y el tema de hoy es aprender el sexto hábito, ¿sí? Y es el hábito de sinergizar. Em, para poder entender de mejor manera este tema, vamos a entenderlo de una manera en la que sinergizar significa lograr más cosas en conjunto que estar trabajando de manera individual. Sinergizar entonces es la recompensa de vivir los hábitos anteriores. ¿Lo recuerdas? Hábito número 1, proactividad. Hábito número 2, tener un fin en mente. Hábito número 3, establecer primero lo primero. Hábito número 4, pensar en ganar, ganar. Hábito número 5, aprender a escuchar para poder comprender. Hábito número 6, entonces, es sinergizar. Este significa tener un logro mayor. Cuando somos personas y trabajamos de manera conjunta, los resultados van a ser mucho mejor que si lo hacemos de manera individual. ¿Sí? Esto nos permite tener una vía elevada. Solo podemos hacer muy poco, pero juntos podemos hacer mucho. Es el eslogan para poder trabajar este hábito de sinergizar. Vamos a partir de lo siguiente. ¿Alguna vez, no sé si tú has visto cierta cantidad de aves que van volando cuando hay un cambio de estación? No sé si te has preguntado por qué es que ves que las aves van de una manera V, ¿sí? Y entonces tú ves que van volando de esta manera. Hoy te voy a dar a conocer un dato curioso del por qué estas aves van así. Las aves van volando de esta manera porque científicos han descubierto lo siguiente. Si ellos van volando de esta manera, como te decía, de manera V, tienen un 71% de probabilidad de llegar más lejos, de hacerlo de manera individual. Dice que cuando el ave se cansa, se va pasando hasta atrás, ¿sí? Dependiendo de la manera en la que van volando, ¿verdad? De manera V. Entonces se van pasando hasta atrás. Cuando ya están hasta atrás, estos animales empiezan a graznar o graznan para apoyar al que va hasta adelante, ¿sí? Para una manera de incentivarlo a que siga volando. Cuando vemos que una ave sale de la fila, significa que entonces ha vuelto a recuperar su fuerza y vuelve a pasarse hasta adelante para seguir guiando el grupo. Y esto implica entonces una manera de trabajo en conjunto, una manera de trabajo en equipo, porque si cada ave volara individual, implicaría una manera más complicada de llegar y quizás lo harían en un tiempo mucho mayor. Vaya, qué interesante. No sé si estas aves habrán recibido alguna clase del hábito de sinergia o de sinergizar. No sé, imagínate la manera en la que pueden llegar a lograr muchas cosas de una manera en conjunto, de una manera en equipo. Entonces, vamos a diferenciar lo que es sinergizar y lo que es no sinergizar.
La palabra sinergizar significa estos conceptos que tenemos acá. Sinergizar, esa palabra o esa actividad o esa acción está en todas partes. En la naturaleza, está en muchos lugares. Eh, También significa celebrar las diferencias, ¿sí? Vamos a ir abordando tema por tema. Sinergizar es celebrar tu propia diversidad. También es defender la diversidad. De igual manera, es un trabajo en equipo, que es lo más bonito y lo más importante. ¿Sí? ¿Por qué se dice que la sinergia está en todas partes? Está en la naturaleza. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos ver ciertas montañas llenas de árboles, es porque las raíces de los árboles se encuentran entrelazadas. Si esto no fuera así, entonces al momento de que hubiera un huracán, seguramente todos los árboles caerían, ¿sí? Y pues te has dado cuenta que esto no ha pasado. ¿Por qué es? Porque ahí hay sinergia, ¿sí? Todo está entrerelacionado. No sé si a ti te gusta ver el programa de Animal Planet, pero este es un programa muy bonito, es muy educativo y si no lo has visto, pues yo te invito a que lo veas. No sé si has visto en alguna vez cuando algún pájaro está encima del lomo de un rinoceronte, ¿sí? Te preguntarás qué estará haciendo ahí. Pues déjame contarte que este pájaro em, está, está comiendo, sí le está sacando algunos animalitos que los rinocerontes tienen ahí encima y pues de esta manera se están alimentando. Vaya que es una manera de sinergizar, es una acción, sí, porque el pajarito se está alimentando de los animalitos que tiene el rinoceronte. ¿Tú crees que es un trabajo en equipo? Es una manera de sobrevivencia, pero también es una manera de poder colaborar con el prójimo. Em, ¿Sabías que si trabajas en grupo, eh, eh, tú vas a obtener mayores resultados? Y yo sé que tú tienes experiencias de esto, porque quizás has estado en un equipo de fútbol, en un equipo musical o en una banda musical en los colegios, em, o quizás tú también has estado en algún grupo de trabajo, pues déjame decirte que también has experimentado la sinergia, porque tú has visto y has sido testigo de los resultados que trae trabajar en equipo. En una banda musical está el que ejecuta el saxofón, el redoblante, el trombón, eh, las panderetas, la lira. Todos, absolutamente todos, tienen diferentes habilidades y destrezas, pero al juntar todas estas habilidades y estas destrezas, te das cuenta de la magnitud del trabajo que se puede llegar a hacer, una orquesta, una banda, un grupo musical, e incluso cuando ya estás para graduarte, o no sé, tal vez estás iniciando la carrera, pero cuando ya vas a estar para graduarte en el último año, vas a tener que realizar un seminario y este seminario se hace de una manera conjunta. Hay cierta cantidad de elementos de personas en un grupo que tienen que trabajar sobre un tema en alguna comunidad. Entonces tú te vas a dar cuenta que importante es trabajar en grupo, pero también te vas a dar cuenta que hay personas que no les gusta trabajar así. Entonces estas personas no están practicando el hábito de sinergizar. Te habrás dado cuenta que en estos tres ejemplos, no sé, cada persona hace lo que más le parece útil hacer, en lo que más se siente destacado. Pues vuelvo a repetirte, es porque todos tenemos diferentes maneras de aprender.
tenemos diferentes tipos de inteligencia y esto nos permite entonces ser distintos a los demás, pero al momento de juntar todas esas habilidades y esas destrezas, podemos hacer cosas magníficamente grandes. ¿Sí? La sinergia entonces significa celebrar las diferencias. Vaya que sí. Mira, para hacerlo, pues es un proceso algo largo, ¿sí? Y esto significa entonces establecer la siguiente diferencia. Sinergizar es celebrar diferencias, que es el punto número 1 que estamos abordando, trabajo en equipo, tener la mente abierta y hallar formas nuevas y mejores de trabajar. Lo que no es sinergizar es no tolerar las diferencias, trabajar de una manera independiente, también pensar que siempre tienes la razón y hallar nuevas formas de trabajar, pero de una manera individual. Y el hacer compromisos y no cumplirlos también es una manera de no sinergizar. Celebrar las diferencias entonces implica todo un proceso. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a saber qué cosas tenemos en común, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, algo que nos llame la atención, el fútbol, ¿sí? Un grupo musical. También ser parte de determinado grupo, pero tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Esto no significa que tú vas a ser igual que todas estas personas, ¿sí? Porque tú puedes coincidir con esa persona porque te gusta el mismo curso, estudias la misma carrera, perteneces a un mismo grupo, vas a la misma iglesia, tienes los mismos valores, los mismos hábitos, pero van a haber cosas que te van a diferenciar, tu manera de pensar, tu forma de vestir, tu aspecto físico, la comida con la que te alimentas, el tipo de ejercicio que te gusta practicar, el color de tu piel, creencias, sí, todo esto te va a diferenciar. Y esto es bueno, ¿sabes por qué? Porque si el mundo estuviera lleno de personas similares, imagínate cuántas personas habrían entonces que no les gusta trabajar en equipo, que siempre les gusta estar poniendo pretextos. Y eso es bueno, ¿sabes por qué? Porque entonces a ti te permite tener tu propia personalidad, ¿sí? Ser diferente a los demás. Te permite tener una identificación personal, ¿verdad? Entonces, hay que celebrar las diferencias. Actitudes que pueden evitarte celebrar las diferencias puede ser la actitud de tolerancia, ¿sí? A veces nosotros no somos tan tolerantes con los aspectos que hemos mencionado ya y entonces esto nos permite celebrar y compartir, ayudar a otras personas cuando lo necesiten, porque pues esa actitud de falta de tolerancia nos va a evitar que nosotros podamos celebrar esas diferencias, ¿sí? Hay perfiles que a nosotros nos permiten no celebrar esas diferencias, como por ejemplo la evitación, la falta de tolerancia y los prejuicios, ¿sí? Y qué bueno
pues sabemos minoría de personas, ¿verdad? Porque si esto no fuera así, entonces todos serían iguales, ¿sí? Y esto no nos conviene a nadie, ¿verdad? Em, Tenemos que ser personas, ¿verdad? Que nos distinguimos ante los demás y, eh, como te digo, esto implica un aprendizaje diferente, ¿sí? Implica la demostración de inteligencias que no las vas a tener tú y que la otra persona sí. Entonces va a requerir de aceptar todas estas diferencias, ¿sí? Un punto más es celebra tu propia diversidad. ¿Y esto qué implica? Que, por ejemplo, tú tienes hermanos, pero ¿qué tienen en común? ¿Sí? Pueden tener el mismo papá, la misma mamá, la misma casa, van a la misma iglesia, han recibido la misma educación, los mismos valores, desde pequeños, ¿verdad? Han crecido en el mismo hogar, tienen en sí una comunidad a la que pertenecen, un ambiente en el que se han visto rodeados desde su infancia, pero esto no significa que tu manera de pensar vaya a ser la misma, porque tú puedes pensar que eres mucho mejor en las matemáticas, pero tu hermano puede ser una persona que te supere un poquito en el aspecto de comunicación y lenguaje. Tú puedes ser bueno para la música, pero tu hermano o tu hermana a lo mejor puede ser una persona que destaque en el área de las matemáticas, en la historia. Tú puedes ser una persona que no le gusta hablar frente a los demás, frente a un público, para ti es algo terrorífico, pero puedes tener un hermano que a lo mejor sí, o un compañero que sí le encanta disertar, le encanta hablar, y pues estas maneras diferentes van a permitir que nosotros tengamos nuestra propia identidad, ¿sí? Ser mejor o peor que los demás es algo que va a pensar aquella persona que está pensando en pierdo o ganas, gano o pierdo, ¿verdad? Entonces, déjame decirte que nadie es mejor que nadie, simplemente somos distintos. El segundo el siguiente aspecto de la sinergia es que nosotros, para poder celebrar nuestras diferencias, hay obstáculos, pero tenemos que aprender a vencer esos obstáculos eh, que están presentes en la vida para celebrar las diferencias. ¿Sí? Y uno de ellos es la ignorancia. A veces ignoramos que una persona ha vivido de cierta manera y por eso es así, o que piensa de esta manera, por eso no va a coincidir con lo que pensamos, o que esta persona tiene alguna enfermedad física, mental, emocional o psicológica y que por eso está así. ¿Qué tal? Tú vienes y ves a una persona que te dice, hola, mucho gusto, mi nombre es María y pues estoy estudiando acá porque pues tuve la oportunidad de ganarme una beca y estar aquí. Pero tú cuando te quedas viendo a esa persona empiezas a estigmatizar y por qué es así y que esto y lo otro, sin haber conocido que a lo mejor esa persona está con alguna dificultad. Entonces cuando te dice, pero tengo una dificultad y el cual les voy a pedir que me den su ayuda, soy ciega. Entonces usted antes de eso ya se había acelerado o ya se había dado la opción de empezar a estigmatizar a esta persona. ¿Sí? A veces la ignorancia de ciertas cosas nos van a llevar a juzgar a estas personas sin antes haberlos conocido, ¿verdad? Nos formamos un juicio de ellos sin antes haber compartido. Otro obstáculo es las camarillas. ¿Qué significa? Tú eres parte de un grupo de amigos, de amigas, qué sé yo, y de repente ellos están haciendo algo indebido y
Entonces te dicen, si no haces lo que estamos haciendo o no realizas esto, lo siento, pero no puedes pertenecer a nuestro grupo. Entonces tú vienes y les dices, bueno, si yo no estoy dispuesta a hacer eso, entonces me voy, ¿sí? No voy a estar en el grupo. Pero si tú eres de las personas que dicen, está bien, yo hago lo que sea, pero déjenme estar en el grupo, ¿sí? Eh, tú haces lo que sea para ser aceptado, para sentirte parte de ese grupo. Eh, y esto es un problema que hoy en día se da, ¿sí? Tú tienes miedo a ser rechazado, entonces por eso vienes y haces lo que te dicen. Otro obstáculo son los prejuicios, ¿sí? Em, los prejuicios es algo que se da, siempre se ha venido dando desde tiempos anteriores y aún se sigue dando. No sé, ¿alguna vez tú te sentiste en, llegaste por primera vez a un establecimiento, saliste de la primaria y llegaste a la secundaria o al diversificado? Pero tú eres una persona como que muy con una manera de pensar eh, que te sientes inferior a los demás. Entonces tú llegas y te empiezan a etiquetar, eres esto, eres lo otro, te tienes que aguantar o te pisotean, ¿sí? O abusan de ti de cierta manera verbal o física. Ahí puede entrar lo que se le conoce como bullying. Y estos prejuicios hacen que nosotros prejuzguemos a la persona, ¿sí? Le atribuimos una etiqueta, un sobrenombre, no sé, le decimos cosas que pueden llegar a lastimar, ¿sí? Y el racismo es parte de esto también, ¿sí? Hace que el éxito sea más difícil aún de lograr. Dime, ¿tú eres de esas personas? ¿Sí? ¿Tú eres prejuicioso? Pues mira, déjame decirte que entonces aún no has escuchado, estás practicando el hábito de sinergizar. Otro punto específico es defender la diversidad, ¿sí? Si tú logras vencer los obstáculos que dimos a conocer, entonces vas a saber qué es defender la diversidad, ¿sí? Y esto te va a permitir a ti tener y no perder tu individualidad. Defender la diversidad lo hacen personas con una calidez interna, ¿sí? ¿Por qué? Porque valoran la diversidad, valoran todo lo que está allá afuera, en su entorno, y no se centran a pensar en ellos mismos, ¿sí? Esto significa entonces que a nosotros no nos va a molestar las distintas maneras de pensar, las distintas personas con las que nos vamos a encontrar en la vida. Em, ¿Sí? Va a haber amor y comprensión para estas personas. ¿Alguna vez has visto que tus compañeros de clase molestan a alguien porque es nuevo en el establecimiento, porque llegó por primera vez o es su primer día en clase? Sí, déjame decirte que si tú has visto que lo han estado molestando, entonces tú vienes y les dices, ya, por favor, déjenlo. ¿Sí? ¿Qué les pasa? Es igual a nosotros. Simplemente necesita ser comprendido, necesita amor, afecto y necesita tener amigos. Amigos, amigos. ¿Verdad? Tú estás defendiendo la diversidad. También estas personas que defienden la diversidad tienden a darle oportunidades a los que lo ameritan, ¿sí? A los que de alguna u otra manera se han equivocado, pero siempre estas personas son personas que le dan oportunidad a, a los demás, ¿sí? Porque defienden la diversidad. Para poder llegar a la sinergia, implica ciertos pasos,
¿sí? Tal vez tú en ocasiones discutes con tu papá, con tu mamá, porque ya es hora de dormir, porque tienes que guardar el teléfono, porque has pasado mucho tiempo frente a la televisión y no está bien, porque has realizado videojuegos extremados durante todo el día, o quizás tienes algo que hacer en casa y a ti no te gusta ayudar, entonces estás en un desacuerdo con tus padres, ¿sí? Entonces tú dices, ¿y cómo le hago? Es que no podemos llegar a un acuerdo, siempre es lo mismo y no me das la razón, ¿sí? Pero te has puesto a pensar si tú te has sentado alguna vez a escuchar a alguna persona o eres de los que está solo hablar y no escuchas. ¿Sí? Entonces, esto nos va a permitir el escucharnos, el llegar a un consenso, el llegar a un acuerdo, nos va a permitir a nosotros entonces aprender ya los hábitos anteriores, aprender a vivirlos. Y no es la excepción, porque ahora vamos a conocer 5 pasos que nos van a ayudar a llegar a la sinergia, si es que no lo habíamos visto, cuando lo habíamos ya practicado en nuestro diario vivir. Entonces, mira, déjame darte a conocer los pasos que vamos a emplear para poder llegar a la sinergia. Y uno de ellos, mira, dice acá, plan de acción para llegar a la sinergia. Número 1, dice, define la oportunidad o el problema. Sí, ese es el paso número 1. El paso número 2 dice, la vía de los demás. ¿Qué implica esto? Busca primero entender y de esta manera podrán entenderte los demás a ti, ¿sí? Entiende primero las ideas de tu prójimo, de tu vecino, de tu amigo, de tus padres, para que también ellos en determinado momento puedan hacerlo contigo. El paso número 3 dice mi vía, o sea, te centras en ti. Pero esto significa buscar ser entendido y dar a conocer tus ideas, sino quedarte callado. En cierto momento, cuando necesitas hablar de tus sentimientos, de tus emociones, de algo que te está pasando, puedes hacerlo. Sí, recuerda que el guardarnos sentimientos no nos ayudan, nos perjudican nuestra salud mental y emocional y también nuestra salud física. Entonces, tienes que aprender a comunicar tus ideas. Después de esto, también a veces nos encontramos en lo que es el paso número 4, tormenta de ideas. Esto significa crear nuevas opciones e ideas. Cuando tú tienes muchas cosas en tu cabeza y no sabes dónde empezar, ni cuándo empezar, ni cómo abordar el tema, ni cómo dar a conocer lo que estás sintiendo, tenemos que, en esa tormenta de ideas, crear nuevas y ver las mejores opciones e ideas que tengamos disponibles para poder dar el siguiente paso, que es la vía elevada. ¿Sí? Este paso implica hallar la mejor solución. ¿Sí? Así que ya lo sabes entonces, el plan de acción para llegar a la sinergia. Y por supuesto, después de conocer este plan, entonces podremos llegar a lo que todos deseamos, ¿sí? O a lo que en alguna vez no sabes cómo llegar a tener más éxito, llegar a lograr más en conjunto, es el trabajo en equipo, ¿sí? Y es que los equipos están formados por 5 o más personas. Pero cada uno de ellos tiene un rol distinto y a pesar de que ese rol sea distinto, eso no significa que deje de ser importante. A manera de conclusión, vamos a hacerte las siguientes preguntas. Cuando te encuentres con un compañero nuevo de trabajo, de la escuela, o con un familiar que no conocías quizás, pues, ¿qué es lo que tú haces?
¿Conoces a esa persona? ¿O antes de ello tú eres de los que empieza a estigmatizar y a hacer prejuicios de ellos sin antes haberlos conocido? Em, pues en vez de ello, trata la manera de descubrir la forma de conocerlo mejor. Em, por ejemplo, si tú em, has tenido varios desacuerdos con tu padre o con tu madre, piensa que la siguiente vez puedes hacer algo diferente, aplicar un plan de acción para poder llegar a la sinergia. Número 1, tú puedes definir el problema. 2, escucharlo. O sea, escuchar a tus padres. 3, definir tus puntos importantes o tus ideas importantes. Y 4, tomando en cuenta tus ideas, solucionar el problema. No sé, habla de algún problema personal con alguien y pues aprende a escucharlo para que también pueda haber una solución creativa, ¿sí? Una solución de 2. Si alguien en tu equipo de trabajo o en cualquier grupo que tú formes parte está teniendo un problema, pues aprende a escucharlo, ¿sí? Para que en equipo quizás puedan dar una solución al problema. Tienes que pensar en las diferencias que hay entre personas y recordar que cada quien tiene características que lo van a identificar y lo van a hacer diferente a los demás. También tú puedes pensar en la diversidad según las categorías siguientes. ¿Evitas, toleras o celebras? ¿Sí? Tú evitas una raza, ¿la toleras o la celebras? En cuanto al sexo, ¿también lo evitas, lo toleras o lo celebras? En cuanto a tu religión, ¿la evitas, la celebras o la toleras? En cuanto a tu edad y a tu forma de vestir, ¿evitas ciertas cosas? ¿Toleras lo que haces? ¿O simplemente celebras la manera en la que estás viviendo, la manera en la que ves diversidad de personas y con las que tú puedes trabajar en equipo, trabajar en conjunto? Porque recuerda, esta manera es la forma en la que puedes llegar a sinergizar. Así que saludos, ánimo y gracias por tu atención.